a ver y compartir con mis nietas y con mi hija y su esposo, y de verdad les digo que fue un buen tiempo. También por la tecnología no hemos estado lejos, hemos estado en contacto, a veces más que cuando estamos aquí, y eso pues gracias a Dios. Yo digo siempre que Pablo y Pedro y todos los demás discípulos y los predicadores de esos tiempos estarían felices, o John Wesley, de vivir en estos tiempos. Yo estoy segura que estarían muy felices de vivir en estos tiempos, porque podían comunicar lo que Dios les pusiera en su corazón de una o de otra forma, aprovechar todos los recursos para transmitir el mensaje del Señor. Estoy demasiado contenta de verlos. Vuélvanme a ver a los ojos y de verdad estoy muy contenta y agradecida con Dios de poder verlos cara a cara, ¿verdad? Qué lindo. Y también agradecida con Dios de los talentos que están escondidos, porque qué linda administración, ¿verdad que sí? Ahorita mismo estaba ahí sentada y digo yo, deberíamos de hacer un grupo con don Israel, con don Luis, con alguna gente grande y cantar, ¿verdad que sí? Y dirigir los cantos un día del mes y tal vez ahí invitar a Luis Antonio, no sé, y estos cantos que como todos, los modernos, los de antes, todos, ese del siglo no sé qué, o cuánto, 1900, o sea, ¿cómo ministran? Porque es pura palabra, es lo mismo, solamente que con otro tono, con otra música. El día de hoy yo tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren oír primero? ¿La buena o la mala? Hay gente que me dice la mala para de ahí. Otros me dicen que levante la mano. ¿Quiénes quieren oír la buena? Ok, ¿quiénes lo quieren oír la mala primero? Son dos noticias, ok. Bueno, les voy a dar la mala. Dice la Biblia en Romanos que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es una muy mala noticia. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, eso me asusta. No está diciendo que por cuanto aquel que violó, o aquel que robó, o aquel que está haciendo chanchullos en los gobiernos, no está diciendo eso. Está diciendo por cuanto todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Qué mala noticia. Pero viene la buena. La buena noticia dice que Jesús pagó para que esa mala noticia ya no fuera más. Que Jesús pagó para nuestra salvación. Entonces, qué dicha que tenemos esa buena noticia y hoy podemos disfrutar de esa bendición. Jesús lo hizo todo. Jesús no solamente nos compró el tiquete, no solamente prepara un lugar especial para todos, no solamente paga el tiquete, nos da el pasaporte y nos da el visado para que podamos viajar por este camino que es el mismo hacia el Padre, hacia la eternidad con Él por siempre y para siempre. Eso es como para que brinquemos de alegría. Jesús pagó por nuestra salvación. El tema de hoy, la enseñanza tiene un título para que lo pongan en YouTube, ¿verdad? Cuando vayamos a publicarlo. Dice, diferentes historias, misma necesidad. Ese es el título del mensaje. Diferentes historias, misma necesidad. Hoy ya vemos aquí un grupo lindo de personas. Casi la iglesia está casi llena, porque hay veces decimos como ese que dijo en el vasito, está casi lleno o está medio vacío. ¿Qué preferimos? Mejor casi lleno. Entonces, hoy la iglesia está casi llena. Y si yo me pongo a preguntarles a cada uno de ustedes,
y yo misma les cuento cómo fue mi conversión, cómo fue que Jesús vino y me encontró, cómo era mi vida, porque sí dice que nosotros nacemos en esa condición de pecado. Nosotros venimos a este mundo en esa condición, y hasta que no venimos a Cristo, nuestra condición sigue siendo en pecado. Y el pecado es simple y sencillamente estar separado de Dios. El pecado es, si yo lo quiero definir, es lo que me separa de Dios. Es lo que me separa de disfrutar una vida en Cristo, disfrutar la vida en Dios. De no tener la seguridad, de no tener la certeza de que me voy a encontrar con Él para la eternidad. Eso es el pecado. Entonces, todos, dice diferentes historias, pero una misma necesidad. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. Hay dos historias a las que queremos referirnos en esta mañana, y una de estas está en Lucas 18:35. Lucas 18:35. Es una historia que a mí me gusta muchísimo. Yo me la imagino cuando la leo. Lucas 18. Vamos a leer toda la historia que nos relata aquí la palabra de Dios. Vamos a ver, Lucas 18:35 es el versículo, pero voy a leerles toda la situación. Dice que el título es Un ciego de Jericó recibe la vista. Ese es el título. Y todos los evangelios, Mateo y Marcos, también la relatan. Hoy vamos a referirnos al relato que hace Lucas. Dice en el verso 35 que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Un ciego estaba a la orilla del camino, y ustedes saben y todos sabemos que a Jesús lo seguía una gran multitud. A Jesús lo seguía una gran multitud siempre en cuanto Él se dio a conocer. Entonces ahí estaba el ciego, y venía la gente, venía el montón de gente detrás de Jesús, sus discípulos ahí, me imagino, como sirviendo como de guardaespaldas en cierta manera. Y ahí venía Jesús, y lo venía siguiendo mucha gente que tenía necesidades o que quería oírlo, o gente que le gustaba la palabra que Él predicaba. En el verso 32, en el verso 36 dice: y al oír a la multitud, digan multitud, para poner ¿verdad? Para animarnos un poco, fuerte, multitud, exacto. ¿Qué pasaba? Preguntó qué era aquello, porque él no podía ver. Y le dijeron que pasaba Jesús, el Nazareno. Entonces empezó a dar voces, porque ya él sabía, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Este ciego, ¿qué nombre tenía? Aquí en Lucas, ¿cuál era el nombre de este ciego? ¿Lo encuentran ahí? ¿De quién era hijo? Vamos a ir a leer en Marcos, porque tengo interés en este ciego. Vamos a ir a Marcos. Marcos está antes de Lucas. Mateo, Marcos. Ok. Marcos nos relata un poquito más sobre este ciego en el capítulo 10. En el verso 46. Qué interesante este ciego. ¿Qué dice además de que era ciego? ¿Qué era?
Dice, ajá, un mendigo o un mendigo. Él estaba mendigando, estaba pidiendo, estaba aprovechándose como muchos de su discapacidad para pedir limosnas o pedir que le dieran. ¿Por qué? Porque entonces yo creo que la condición de él era de riqueza o de pobreza. ¿Ah? Pobreza. Pero algo me interesó ver en Marcos, lo que relata Marcos. O sea, un mendigo que estaba a la orilla del camino, que era ciego, tenía una discapacidad. Entonces pensamos, era un pobre, era pobre. Y de hecho era pobre. Pero en Marcos 10, en el verso 46, ¿estamos todos ahí? Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice Bartimeo el ciego. Ahí Marcos ya nos dice cómo se llamaba este muchacho o este señor. Bartimeo, hijo de Timeo, menciona hasta quién era el papá. Estaba sentado junto al camino mendigando, lo mismo, pero ya con nombre y con familia. O sea, no era ahí que estaba solo en el mundo. Tenía un papá y también tenía un nombre. En el 47 dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, significa que comenzó a gritar porque era una multitud y no lo iban a oír si decía Jesús, me ayuda, Jesús. No, él tenía que gritar porque era una gran multitud, tenía que darse a escuchar, tenía una necesidad. Y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, como siempre, ¿verdad? Pasa. Pero él clamaba mucho más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Cómo cree que este ciego? O sea, él estaba ahí en medio de la multitud, ciego, pobre, con una condición de pobreza, de miseria, y se encuentra con que el famoso Jesús, que ha hecho milagros por doquier, ahí está pasando por donde él está. ¡Qué emoción! Y cuando él grita, él puede sentir la necesidad, y él puede, o sea, él no se queda con que el primer no, mire, no, quédese ahí, no, deje de gritar, deje de interrumpir, que el maestro, como pasa a veces, cuando uno va a hacer una solicitud a algún lado y la secretaria, no está, no lo puede recibir, venga mañana. No, él siguió insistiendo, y hasta que entonces Jesús les dijo, llámenlo. Y entonces le dicen, venga, él te llama, ten confianza. En el 50 dice, él entonces, ¿qué hizo? Ahí, lean. Arrojando su capa, o en otra versión dice su abrigo. No era tan pobre. Tenía un abrigo. No era tan pobre, pero tenía una condición, no solo de salud de los ojos, de que no tenía una condición que era la que teníamos todos nosotros antes de venir a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué era su pecado? Porque los pecados se ponen ahí a mucha gente los pecados los ponen en ¿cómo es? Posiciones. Este pecado es más grande que este pecado, y este pecado es más grande que este pecado. Y entonces es ahí donde la gente a veces decimos, ay no, es que esa persona es tan buena, lo que necesita, nada más le falta es aceptar a Cristo para irse, pero es tan buena, que a veces pensamos hasta a gente, no, ni a Cristo necesita, es tan buena, y se muere esa persona, no hombre, está como semilla de guava en el cielo, rapidito, ¿verdad? Y más que todo, pues uno sabe cuando alguien se muere, pero siempre hablamos cosas buenas de esa persona, no hay muerto malo, ¿verdad? Pero sin embargo, hay gente que de verdad es buena,
Hay gente que de verdad es muy buena. Yo no sé si usted tiene cuenta, su mamá, mi mamá era una persona, era tan buena que pasaban los señores, los que pedían, y ella les daba café en un jarro a un señor flaquito, me acuerdo, y le daba café. El señor pasaba todo el tiempo de mamá, no le daba plata ni otras cosas, pero ella le daba un jarrito de café. Pero nosotros, yo estaba chiquitilla y tan asquerosa, mamá, cuidado, me va a dar en ese jarro, decía yo. Pero ella era tan buena. Yo no puedo decir si ella se fue para el cielo, aunque me duele en el corazón, porque se necesita a Cristo. Se necesita a Cristo. Nada podemos hacer nosotros si no tenemos a Cristo para ser salvos. Pero yo sí tengo la fe de que ella aceptó a Cristo. Pero eso no me toca a mí. A nosotros nos toca predicarles. Lo que decía Natanael en una célula que yo compartí. Lo que nos toca a nosotros es mostrar a Cristo, reflejar a Cristo y predicar a Cristo. Predicar, hablarle a la gente, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Hablarle de Cristo, porque Cristo es la única persona que nos puede llevar al cielo. Solamente Él es el camino. Jesús no dijo, vean, van a haber varios caminos. Ustedes eligen el que más les convenga. Cuando habló con los discípulos, y está escrito aquí, Él dijo, yo soy el camino. Es más fácil cuando a uno le dicen, este es el camino, que cuando a uno le dicen, vea, usted agarre y coge aquella calle, como cuando yo les doy la dirección a gente que no ha ido a mi casa y le digo, vea, coja la calle que va para la laguna, y ahí llega la pulpería tal, y de ahí el frente está una callecita, y usted entra, o las direcciones que damos en cosas, donde está el árbol aquel de Guanacaste, y el árbol hace años lo cortaron, o donde era la farmacia tal, o la bomba, o tal cosa. Es más difícil que si yo le digo, este es el camino aquí derechito. Y los que han tenido la oportunidad de ir a otros países donde hay muchos caminos y calles, y que van en esas calles de varios carriles, y si no se sale en la salida correcto, tiene que ver dónde se desvía para... Si a mí me dicen, vea, yo ahora que estoy con eso de las caminatas de montañismo, ve a esa muchacha que se perdió en el Chirripó. O sea, si a mí no me dicen, vea, por ese camino, y hay una señal que dice, este es el camino, me pierdo en medio de la montaña. Y a veces nos puede pasar como a Alicia en el País de las Maravillas, que ni siquiera sabía para dónde. Si han visto la película, ella llega y le pregunta es que es un nombre ahí como, al gato, ¿sí? Y le pregunta, vea, ¿usted me puede decir cuál es el camino que debo seguir? Y le dice el gato, dígame para dónde va. Y le dice Alicia, no sé, para cualquier parte. De ahí. Entonces cualquier camino le puede servir si usted va para cualquier parte. Entonces si nosotros no sabemos para dónde vamos, es muy difícil. Tenemos que tener claro para dónde vamos para el Padre, vamos donde el Padre. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Jesús es el único camino, no hay otra forma. No hay otro. A nosotros nos pueden decir que está aquel, en China nos pueden decir que está aquel, en India nos pueden decir que está aquel, y todos tal vez tengamos alguna relación con ese tipo de... Pero ninguno de ellos dijo yo soy el camino, solo Jesús dijo yo soy el camino. Es el camino, no hay otro más para llegar al Padre. Entonces estaba el ciego. Bartimeo ya tiene nombre, ya es hijo, ya tiene un papá, y tampoco era tampoco del todo tan pobre, porque tenía un abrigo. Estaba mintiendo, como hacen muchos para no, ¿verdad? Estaba mendigando, estaba mintiendo, porque sí tenía algo, tenía un abrigo. Entonces,
Eso es lo que yo interpreto. Que me perdone Bartimeo cuando llegue al cielo me diga, pero yo creo que estaba mintiendo, porque sí tenía un abrigo, sí tenía papá y tenía un nombre. O sea, no estaba ahí como perdido en el mundo. Entonces, interesante sobre Bartimeo, estaba en una condición que todos estuvimos en algún momento, esa condición de pecado. Esa condición de esa mala noticia, esa condición de que nosotros no teníamos oportunidad, nosotros estábamos en pecado y habíamos perdido, ya no teníamos derecho a la gloria de Dios. Hay otra historia que nos relata en Lucas, por eso tal vez es interesante que Lucas no mencionara nada mucho sobre Bartimeo. En Lucas capítulo 19 nos habla de otra historia, por eso digo historias diferentes, misma necesidad. Cada uno de nosotros tenemos una historia diferente. Ya a ustedes mucho les he hablado de mi historia. Yo vine a los pies de Cristo cuando tenía como 11 o 12 años, estaba empezando el colegio. Y no vine a Cristo, Él vino a mí, me encontró y me salvó. De una niñez no muy grata, de una niñez de 11 hermanos, la séptima, donde era una situación dura, donde teníamos pobreza, pero no puedo decir que estábamos sin nada, sí teníamos un abrigo, teníamos casa, pero unas necesidades más que todo tal vez de cariño, tal vez de apoyo, de cuidado, porque uno se iba para las casas ajenas y nadie se daba cuenta y cosas pasaron que lo marcaron a uno. Si Jesús no me hubiera rescatado a los 11 años, no sé, porque tenemos un cuadro depresivo por parte, como depresivo por parte de la familia, ¿cómo se llama eso? Herencia, tal vez, porque esas son herencias que son no de enfermedad como la diabetes, sino como que se dan porque uno como que sigue el mismo patrón de las personas que lo han educado desde que nace. Entonces es un cuadro depresivo en el cual todavía Jesucristo me había alcanzado. Por eso es que la gracia es un proceso. La gracia no es que Jesús viene, me salva y ahí todo cambió y todo es color de rosa. No, la gracia es un proceso y no termina hasta que lleguemos a la salvación, al cielo. Entonces, por eso es que hoy nosotros estamos enseñando de la gracia, porque hay muchos de nosotros o muchos cristianos que nos cansamos, o también porque nos juzgamos demasiado duro, nos autoflagelamos, decía Natanael en esa célula. Muchos de nosotros y muchos desertan del evangelio porque nosotros pensamos que le estamos fallando a Dios, y sí le fallamos todos los días, pero qué lindo es que su gracia, que su sangre no fue solamente para ese momento en el que yo le acepté como mi Salvador, sino es para siempre. La historia en el pueblo de Israel nos relata cómo ellos era que limpiaban de pecado a los israelitas. Dice que ellos traían, yo he recibido esa enseñanza otras veces, 2 corderos en la fiesta de Yom Kippur, algo así se llama, o Kacha Kippur o algo así, bueno, pero es una fiesta que celebran ellos. Traen 2 corderos, uno lo sacrifican, derraman la sangre, por eso para expiar los pecados, pero dice que otro cordero, el sacerdote viene, coge la sangre, la pone sobre la cabeza del cordero, del otro cordero, pone y ora por los pecados y presenta los pecados de toda la gente, y lo van y lo dejan en el desierto, ahí para que los pecados se alejen, se vayan y se pierdan. Eso es expiación, eso es limpiar el pecado. Pero dice que fueron, ¿cuántos corderos cree que mataron? ¿Cuántos corderos cree que dejaron abandonados en el desierto? ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar pecando.
Pero la gracia y el amor de Dios y la sangre preciosa de Jesús es para siempre. Es para siempre. Entonces es para perdonarnos de los pecados del pasado, del presente y los del futuro. Entonces es que nos están dando una licencia para seguir pecando y haciéndolo. Es que, mire, hermanos, lo que decía Maite en la célula el viernes, Tami le mandó un regalo muy bonito y ella pensaba, ¿ahora qué le voy a dar yo de regalo para el cumpleaños de ella? Porque tengo que compensarle, porque eso lo decía, ¿verdad, Maite? Algo así le entendí. Y a veces le pasa a uno, alguien le hace un favor y uno quiere hacerle un favor doble, como pagarle, en cierta manera, pero no. Con Dios, Él nos salva, Él nos redime, y uno lo que hace es que ya la fe lo lleva a buscar cómo vivir una vida para Él, agradándole. Entonces, cuando yo peco, me arrodillo o lloro o simple y sencillamente le confieso mi pecado y sé que Él me perdona. Pero no es libertinaje de estar pecando o viviendo una vida doble, sino sabiendo, teniendo claro que Él, su sangre, nos alcanza hasta que estemos con Él por la eternidad. Amén. Es que lo que yo leía es que hay dos tipos: el pecado por omisión y el pecado por que yo estoy clara. Por ejemplo, si yo sé, como aquí en Costa Rica, que hoy en todo lado que ocupa una licencia uno para conducir, o el RITEVE o para andar, o ahora que vea como que no viene gente porque el carro, la placa termina en impar y solo las par pueden, y entonces yo me la puedo jugar. Yo puedo decir, no hombre, es a mí que un parte no vale nada, o no importa, yo me escabullo por ahí. Yo tengo la conciencia de que si ando con licencia me pueden hacer una multa y hasta bajar las placas del carro, no sé. Entonces, así es la persona que peca deliberadamente. Sabe que está desobedeciendo, sabe que no está haciéndolo bien, pero ahí sigue. Y lo otro es cuando yo no sé cuáles son esas leyes o cuál es eso, o no me enteré y salgo con el carro. Cuando uno se le olvida y no se acordó que era impar o par, y salgo, entonces ese es el que yo, ¿verdad? No fue como que lo hice adrede. O cuando yo voy en velocidad y si no está marcado, o si no hay un alto en la calle porque se lo robaron, como pasa a veces, entonces uno más o menos sabe cuándo hacer el alto, cuándo no. Pero si yo lo hice sin tenerlo como muy claro, nada más me arrepiento y pago la multa en ese caso, porque siempre me van a hacer, a mí el tráfico no va a decir, vea, chiquita, usted no sabía, no, es que, pero ahí va el parte, porque dice que las leyes no podemos decir que no las conocemos. O sea, las leyes están ahí, escritas. Las leyes están ahí en Costa Rica, en la ley y en la internet. Ahora nadie puede quejarse de que no sabe. Uno puede decir no sabía y yo pues no sentirme tan culpable. Pero cuando yo sé, cuando yo conozco la ley y la infrinjo, eso es un tipo de pecado. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Jesús pagó el precio. Él pagó. No solamente dice que fue a preparar un lugar para nosotros, hermoso, precioso, ni quiero imaginarme, porque si hizo esta tierra tan preciosa, si hizo las montañas tan preciosas, el mar que disfrutamos, yo disfruto y quiero, las playas de Costa Rica, las cataratas, si hizo todo esto tan lindo, ¿qué creen que nos está esperando para la eternidad? O sea, mi mente chiquitita no se puede imaginar qué nos tiene preparado el Señor. Pero solamente ver su rostro, ustedes no se emocionen. Solamente ver el rostro de Jesús, sus ojitos,
es lo que nos espera a nosotros. Verlo a Él. ¿Qué estará preparando? Él está preparando un lugar hermoso, dice que son moradas eternas. Y nos está dando el pasaporte, no tenemos que pagar nada por el pasaporte. Nos está dando el visado, todo, para que vayamos. Pase adelante. Todo. Jesús nos está dando todo con lo que Él pagó, por el precio que Él pagó. Y vamos a la otra historia. Dice que estábamos en Lucas, ¿verdad? Lucas 10. No, sí. Lucas 10 en el verso 46, la otra historia. Diferente, pero estaban en una misma necesidad estos dos personajes. Lucas 10, 46. Yo creo que, yo creo que es Lucas 19, perdón. Estaba pensando en Marcos. Lucas 19, vea que está Lucas 18, en la que nos relata la historia de Bartimeo el ciego, sin nombre y sin papá, y no nos menciona nada de que tenía un abrigo. Pero después viene y nos habla de otro señor que todos conocemos, y hasta hay una cancioncita para él que cantábamos en escuelita dominical, y dice que se llama Zaqueo. Jesús llegó a Jericó, o sea, después de ahí en su viaje, en su trayecto por Jericó, comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, no solo era el recaudador, sino era el jefe. Esa era su condición. Jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Era muy rico. Pero así, cuando dice muy, era porque era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Era muy rico, pero de baja estatura. Así nos pasa a muchos, ¿verdad? ¿Qué prefiere, ser rico o ser de gran estatura? Dice, por eso se le adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Alguien decía, ay Señor, ¿por qué me hiciste tan guapo y no me diste tantas riquezas, ¿verdad? Ya saben de quién estoy hablando. ¿Por qué me hiciste tan guapo aquí frente al espejo y no me hiciste rico y millonario? Ay, ay, ay. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Ay, qué lindo cuando Jesús le dice a uno eso. Cuando Jesús a los 11 o 12 años me llegó y me dijo, vengo por ti, quiero entrar a tu vida, quiero hacerte salva. Así que se apresuró en bajar, ¿cómo creen? Se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Y como siempre, no faltan los que empezaron a murmurar sobre que Jesús, como metido en la casa de un recaudador de impuestos. Dice, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse en la casa del pecador. Qué bárbaro, Jesús, mire, el que predica, el que es, mire, un maestro, y ve dónde está metido. Así somos, ¿verdad? Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo, ven qué lindo cómo Dios transforma. Dice, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y dice, y eso apenas recién convertido, recién había Jesús llegado a su casa, la mitad de sus bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Eso pasa. Eso es lo que yo les decía de la gracia salvadora. Eso es lo que provoca en nosotros ese deseo de compensar. Jesús llegó a mi casa, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Jesús me salvó, voy a buscar cómo le hablo a los demás de lo que me ha pasado a mí. Porque hermanos, si Jesús no hubiera llegado a mi vida, yo o estaría toda amargada, o yo digo que seguramente ya no estuviera. Porque si con Cristo me ha costado,
porque mis hijos y mi esposo y los que han vivido conmigo saben que no ha sido fácil la vivir conmigo. Y he tenido que arrepentirme mil veces. Pero también estoy agradecida con Dios porque hoy estoy aquí. Porque le decía yo a uno de ellos, le decía yo, es que estamos y seguimos en Cristo porque así es Él de amoroso y me da la oportunidad una y otra vez de volverme a Él, de estar con Él. Es como el carro que llevamos al taller para que le enderecen en pintura o le arreglen el motor. Eso es lo que estamos en Cristo siempre. Me da la oportunidad y un día vamos a salir relucientes, un día vamos a salir como un Ferrari, ¿verdad? Un día, todavía estamos ahí en ese taller. Todavía estamos en el taller del Maestro. Ellos dos estaban en una situación, tal vez son historias diferentes. Uno tenía plata, tenía todo. El otro tal vez solo tenía un abrigo. No era del todo pobre, pero tenía un abrigo, tenía un papá. Eran situaciones diferentes, pero una misma necesidad. ¿Cuál era la necesidad? La sanidad de sus ojos. Que Jesús llegara a su casa. Era la sanidad de su salvación, porque cuando Jesús llega, salva, cuando Jesús llega, liberta. Era eso lo que ellos ocupaban. Hoy Dios nos está hablando. Todos estos días, déjenlo ahí, se cayó todos los días Dios nos habla de una o de otra manera. Y gracias a Dios por la iglesia. Alguien dice, es que las iglesias son un problema. Muchos han dicho que la iglesia es el opio de los pueblos y muchos han dicho que las iglesias es un montón de hipócritas y que las iglesias a veces son esto y lo otro. Y sí, las iglesias a veces. Pero ¿qué sería de este mundo? ¿Qué sería de Costa Rica? ¿Qué sería de este mundo sin las iglesias? ¿Qué sería de cada uno de nosotros sin esta iglesia donde reunirnos? Hermanos, Dios es bueno con nosotros. Dios es demasiado bueno con nosotros. La condición de estos dos personajes es la misma que teníamos nosotros sin Cristo. Y hay muchos otros ejemplos de gente que cuenta. Yo me acuerdo cuando yo recién me convertía o recién empezaba a andar en los caminos del Señor, nos contaban de una pandilla en Costa Rica, se llamaban los Hijos del Diablo. En serio, y estuvieron en la isla de San Lucas, creo, o en la cárcel, en la Reforma. Un amigo mío que es pastor, que yo aprecio mucho, que amo mucho, que también creció con nosotros en ese tiempo en el Evangelio, él dice que él estuvo en la cárcel, también seguro por buena gente, y dice que durmió a los pies de uno de ellos que se llamaba Caballón o no sé, pero dice que para que lo protegiera. Porque yo no sé cuántos de ustedes han ido a la cárcel, pero es un ambiente feo, pero en esos tiempos era todavía más feo el asunto y había que buscarse los que llegaban ahí o quien los cuidara. Y entonces, y ese muchacho que yo les cuento, ese muchacho, nadie daba un 5 por él, este amigo mío. Llegó a la iglesia, como él dice, repartiendo piojos a diestra y siniestra, flaco por la droga. Y podríamos decir, Ana Rita a los 11 años, ¿qué había hecho Ana Rita a los 11 años? ¿Qué vida había tenido? Y cualquiera diría, uy, Ana Rita era una chiquita muy buena. En la escuela vieran, qué buena, tan buena que ni hacía nada. Sí, ni las tareas hacía, era tan buena. Y entonces alguien puede decir, no necesitaba a Cristo. Pero Juan, este amigo, se ocupaba, porque era un drogadicto, llegó flaquito, los ojos hundidos, el pelo, y de verdad, todos, la misma condición, diferentes historias, la misma condición. Sin Cristo no somos nada, sin Cristo estamos fritos, sin Cristo estamos muertos, sin Cristo estamos perdidos.
Cuando nos encontramos con Cristo, cuando nos dejan en esa bifurcación, y es que quería usar esa palabra hoy. Un día llegó Luisito y dice, fui a comprar un tubo y le dije al de la ferretería que era bifurcado, bifurcación, y me gustó oír esa palabra, ¿verdad? Y ahora que la estaba estudiando, cuando nos dejan en una bifurcación, que es una intersección de dos caminos, pero cuando nos dicen, vea por este camino, y si uno anda perdido por ahí y aparece alguien que le dice a uno, vea, si quiere, me voy con usted. Si quiere, me voy con usted. Si quiere, me subo al carro y me voy con usted y lo llevo. ¿Verdad? Como que siente uno más seguridad. Bueno, ahora no tanto, pero sí pasa. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no solamente nos dice, vea, cojan este camino. Jesús dice, yo voy con ustedes. Y Jesús dice, es más, yo soy el camino, vayan por él. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que agarrar esta palabra, los evangelios, y desde Génesis, que empieza a hablar de Jesús, empezar a estudiar a Jesús, porque Él es el camino. Y si yo no estudio ese camino, me va a ser muy difícil, me voy a desviar, me voy a perder, me voy a salir, me puedo ir en un barranco y me puedo morir. Necesitamos seguir ese camino hasta llegar al Padre y no perdernos y ayudarnos unos a otros y permitirle al Espíritu Santo que nos ayude, nos dé la fuerza, la sabiduría para seguir por ese camino que es Jesús. Hermanos, y también esta salvación y esta gracia salvadora no es solamente para que venga sobre nosotros, nos aparte y nos meta en una burbujita y que entonces ya todo feliz y todo ya no intocables, ya vamos derechito para el cielo. No significa que este camino va a ser todo planito. Va a haber momentos de subida, van a haber momentos de bajada, van a haber momentos duros en este camino, pero también es importante que compartamos el camino. Es importante y necesario, salvos por gracia, pero con una misión. Con una misión. No perdamos esta misión, no perdamos este compromiso. Eso es lo que tenemos que hacer en agradecimiento. Compartirle a los demás qué pasó con mi vida, qué fue lo que hizo Jesús en mi vida. Y por eso a los que nos están mirando por el Facebook les digo en esta mañana, a los que a veces se unen, que no son tal vez de Siré, pero son amigos que les compartimos y se unen con nosotros, yo les digo, lo mejor que nosotros podemos hacer es venir a Cristo, es venir a este camino que es el camino perfecto, el camino que nos ha cambiado a todos nosotros y nos sigue cambiando, porque esto es un proceso. Yo quiero que todos le enviemos un saludo a toda esa gente que se conecta, como doña Carmen, don José, mi hermana Silvia, mi hermana Lili, mi sobrina Laura, y ¿qué otros nombres? Amigas de ustedes, doña Lilian, doña Mayela, y los que no han podido venir presencialmente, un saludo fraterno de amor, y que esta palabra que ha impactado mi vida y sigue impactando porque es un estudio que va ahí caminando con nosotros, sea de bendición. No dejen de congregarse, virtualmente podemos hacerlo. Hay células entre semana, los hermanos tienen las reuniones cada semana para compartir y para que hablemos, porque en la reunión presencial a veces no es igual. Reúnase con nosotros, aprendamos más de este camino para que no nos perdamos, para que no nos salgamos de él y para que lleguemos a Dios. Hermanos, Dios nos ha hablado, Dios nos sigue hablando. No dejemos perdernos esta gracia preciosa de Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias. Amén. Yo quiero que nada más imaginemos un toquecito a Bartimeo. Imaginemos a Zaqueo, dos historias diferentísimas. Zaqueo